Buenos días hermanos, como cada domingo los saludamos en el nombre del Señor y sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a Timoteo capítulo 1, perdón, Timoteo capítulo 3. Estamos ya hoy terminando acerca de los obispos, ancianos o pastores, para ya el próximo domingo ver lo que serían los diáconos. Entonces hoy los voy a invitar a 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, podemos estar en un mismo sentir, en un corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte. Y te pido también que lo que hablemos hoy, cada uno de nosotros lo pueda asimilar en nuestros corazones, lo pueda entender en nuestras mentes y lo pueda practicar, Señor, y corregir lo que se deba corregir, enderezar lo que se deba enderezar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya habíamos visto, habíamos estado viendo los dos domingos anteriores acerca de lo que es el obispado o el pastorado, y era una buena obra, hoy vamos a hablar acerca de algo sumamente importante, una característica muy importante que nos habla acá el apóstol Pablo. Por eso el título de este sermón sería Cuidado con los neófitos. Cuidado con los neófitos. Y vamos a entender, vamos a ver qué es lo que es un neófito, de qué se trata esto. Pero primero, a manera de introducción y de conectarnos con lo visto anteriormente, vamos a decir que Pablo acá enseña que, de acuerdo a todo lo que ha estado diciendo, que él ve dos características o dos testimonios que debe tener el obispo, el anciano, o en este caso el pastor. Uno, que los de adentro de la iglesia, él habla del testimonio que debe tener con los miembros de la iglesia, y eso fue un poco lo que se vio el domingo anterior, el testimonio que debe tener una persona, un hermano de la iglesia para abrazar el pastorado, un testimonio dentro de su congregación. Y también habla acá en el versículo 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, también Pablo exige, más que Pablo, la palabra de Dios exige un testimonio hacia los de afuera. ¿Qué significa esto? Que las personas que rodean al obispo, al candidato a obispo, deben dar un buen testimonio de él. Entonces, quizás el primer gran requisito de todo lo que hemos visto es algo que se llama, es una palabra que es irreprensible, que se había visto también anteriormente, ¿cierto? Dice que sea irreprensible. Es decir, este podría ser el título o el encabezamiento para todo aquel que quiere obispado, para todo aquel que quiere... Tiene que ser irreprensible. Es lo que concierne a su posición, a su reputación con los miembros de la iglesia, también con los de afuera. Debe ser irreprensible, es decir, estar por sobre el reproche. Nadie puede reprocharle a él algo. Nadie puede decirle, mira tú cómo te conduces, mira tú cómo manejas tus negocios, mira tú cómo tratas a la gente y pretendes ser un obispo. No, él debe ser irreprensible en su conducta, en su vida. Entonces, bajo este encabezamiento de irreprensible, encontramos cualidades que debe tener este obispo, este pastor. Primero, hablábamos de la moral cristiana. En general, debe ser maritalmente puro, es decir, esposo de una mujer, debe ser noble, debe ser leal, debe ser sobrio, que significa que debe ser dueño de sí mismo, debe controlar su carácter. También debe ser un hombre virtuoso. ¿Cómo trata las visitas de otra iglesia cuando vienen hermanos de otra congregación? ¿Cómo los trata? ¿Los recibe o no los recibe? No sea que sea un Diótrefes. ¿Se recuerdan de Diótrefes cuando hablaba el apóstol Juan allá en una de sus cartas y decía que había un tal Diótrefes que no recibía a los hermanos? ¿Ya?
es hospitalario en el contexto y en el concepto que nos hablaba el pastor Carlos el domingo pasado. Es un hombre hospitalario. Tiene una influencia sobre la iglesia. Puede él ejercer un consejo sabio, puede dar dirección, puede instruir a quienes necesiten una instrucción. En el fondo es un hombre apto para enseñar. Todo eso es lo que Pablo está viendo acá y lo podríamos resumir sobre lo que es un obispo, un anciano. Y así después pasa ahora a su vida cotidiana y dice, ¿y cómo se comporta con sus semejantes? ¿Cómo es con las personas donde él trabaja? ¿Cómo es con las personas donde él vive? ¿Cómo es con su familia? ¿Es positivo? ¿Es cordial? ¿Es un hombre que alienta a los demás? ¿O es esa persona que anda tirando para abajo? No, ¿cómo es él? Se puede razonablemente esperar que las personas de la comunidad en la cual él se desenvuelva sientan respeto por él. ¿Qué dirían sus compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir las personas de la iglesia acerca de él, tanto los antiguos como los nuevos? Hermanos, en este caso, él mismo debe ser un hombre con cierta experiencia en la vida cristiana. No debe ser un novicio, no debe ser un neófito, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a decir que el pastor debe ser un testimonio dentro y fuera de la iglesia, y no un neófito. El anciano o pastor debe tener una experiencia en la vida cristiana, una experiencia en la iglesia, un testimonio dentro de la iglesia, un testimonio fuera de la iglesia. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira qué interesante. La palabra neófito, como está acá, significa un árbol, es una palabra del griego, y Pablo está haciendo una metáfora acá, y neófito significa un árbol recién plantado. Es decir, no puede ser un árbol recién plantado, no puede ser nuevito. Un anciano no debe ser un recién bautizado como cristiano. No puede ser un recién bautizado como cristiano. Ubicarlo en una función de liderazgo o de importancia dentro de la iglesia es un riesgo tanto para el neófito como para la iglesia. Por eso es que este requisito es tan importante, sobre todo en una iglesia como la iglesia de Éfeso. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante en esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Diferente, por ejemplo, es el caso de Tito, cuando Tito dice que nombra ancianos y ahí no había muchos cristianos antiguos. Entonces en ese caso todos eran como parejitos. Pero si en una iglesia que ya tiene años, una comunidad cristiana que ya tiene décadas, por decirlo, debe la iglesia elegir a personas que tengan cierta antigüedad en la iglesia, que con su vida a través del tiempo haya demostrado un testimonio. Hermanos, el poner recién convertido podría llevar a una persona al orgullo. Y eso es lo que más asusta al apóstol Pablo. Si sus compañeros, sus ancianos, ponen a una persona, cuando dice, no estoy hablando de joven, sea mayor de edad, sea menor de edad, un menor de edad no, sea muy viejo, muy joven, pero estoy hablando de que tenga una experiencia de vida cristiana. Porque puede envanecerse. Dice aquí, no un neófito, no sea que envaneciéndose. O sea, el neófito corre un riesgo, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:6, que se puede envanecer. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. O sea, corre el riesgo de caer en la vanidad. Entonces, cuando se habla de envaneciéndose, habla de un verbo acá del griego que significa tupo, que resulta de la palabra humo. Es decir, no sea que siendo un neófito, se vaya a inflar como una nube de humo y va a ser puro humo. ¿Me siguen? Es muy común de ese dicho popular que dice, vende humo. O sea, no hay nada, no hay consistencia, no hay solidez, hay humo.
Entonces, poner un nuevo convertido en un liderazgo dentro de la iglesia, podríamos hacer que esa persona lo vamos a inflar, por decirlo así. Lo vamos a inflar de puro humo. No hay madera. No podemos construir mucho ahí porque no hay madera, hay humo. Y lo más probable es que su cabeza esté en las nubes, pase en las nubes, hermanos. Eso pudiera ponerlo en peligro de caer en condenación del diablo. Mira lo que podríamos llegar a hacer con este hermano. Dice que lo ponemos, que puede caer en condenación del diablo. Estamos en el primer versículo y fíjate la riqueza que nos está mostrando el apóstol Pablo de todo esto y la importancia que tiene el que no sea un neófito. Hermanos, el juicio o condenación del diablo era una degradación. El diablo fue degradado, por decirlo así. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque la vanidad acarrea degradación, siempre. Es así. Vamos a Proverbios, estamos estudiando Proverbios con los varones, vamos ahora a Proverbios, capítulo 16, aún no llegamos allá. Nos vamos a adelantar un poco, Proverbios 16, 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, todo aquel que es quebrantado es porque antes fue soberbio, y todo aquel que cayó es porque fue un altivo. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es que tengamos cuidado en no incorporar en el liderazgo de la iglesia, ya sea en el pastorado o como anciano, a una persona que sea un neófito, un recién plantado. Hermanos, fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Hay un pasaje que está en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Los voy a invitar a que busquen el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, ahí se muestra lo que ocurrió con Satanás y se hace una figura a través del rey de Tiro, pero en definitiva lo que se está enseñando Ezequiel acá es Satanás mismo y la caída de Satanás, y toma la figura del rey de Tiro. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berelio y ónice, de zafirio, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Ahí te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué dice acá? Veamos el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hermanos, la caída de Satanás fue porque se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo: cuidado, no pongamos un neófito, no sea que él, envaneciéndose, caiga en condenación. Qué delicado es esto. Por eso, esto no es algo como pongamos a cualquiera.
O a lo mejor nadie quiere tomar ese cargo y a ver si encontramos a alguno que quiera aceptarlo. Debe ser algo minucioso, debe ser en oración. Cuando Pablo y Bernabé fueron encomendados a la causa del Señor, previo a eso hubo una oración de parte de los apóstoles. Oraron, le impusieron las manos. Hermanos, acá está hablando de algo tremendamente delicado. Dice que, como resultado, dice que fue el sello de la perfección, que estaba lleno de sabiduría. Isaías dice algo parecido. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías está un poco más atrás que Ezequiel. Isaías 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nuevamente, la vanidad, la soberbia, lo hizo caer. Lo hizo caer. Hermanos, cuidado con esto. Porque un neófito puede caer en la condenación del diablo. Le puede ocurrir lo mismo. Se va a llenar de humo, se va a llenar de vanidad y va a caer. Hermanos, lo que le ocurrió a Satanás pudiera ocurrirle fácilmente a cualquier cristiano inmaduro que ocupe el oficio de anciano o de pastor. Absolutamente. Eso es lo que nos está advirtiendo el apóstol Pablo en este versículo, en el pequeño versículo 6 de 1 Timoteo 3. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso. En resumen, la iglesia no puede elevar a los que el Señor más tarde tendrá que bajar o separar de la iglesia. No hagamos nosotros algo que después el Señor tenga que corregir. Y así también, por eso es que en el versículo 7, y tomamos esta armonía, el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y termina, ¿para qué? Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo, que es otra cosa que vamos a ver también. Entonces, después de haber visto que es necesario que tenga testimonio de los de la iglesia, de los hermanos, de la congregación, hospedador, como decía el pastor la semana, hospedador, ¿cierto? Que no ha dado al vino, marido de una mujer, todas esas características. Pero ahora le dice, pero aparte de todas esas cosas, él también debe tener testimonio de los de afuera. Como hablábamos en la introducción, un testimonio de la gente de afuera, un testimonio del lugar donde trabaja. Ah, si es hermano que es diácono en tu iglesia, que es pastor en tu iglesia, que es anciano en tu iglesia. Ah, sí, yo lo conozco, él trabajaba, no sé, allá en el norte, en tal parte. Y fíjate que allá daba buen testimonio. Nos juntábamos a orar a veces, pero él siempre hablaba de Dios. O al revés, puede decir, pero ¿cómo él? No te creo, no te puedo creer. Hermanos, debemos tener cuidado. El carácter, el testimonio de un cristiano debe ser reconocido también en su entorno, fuera de la iglesia. Debe tener un buen testimonio de los de afuera. La palabra testimonio acá se traduce como algo así como marturía de mártir. O sea, debe ser uno que fuera de la iglesia da un testimonio avalado por su vida. Su vida avala lo que él dice, su vida avala su cargo, su posición. Y ese testimonio es de los que están fuera de la iglesia. Un hombre escogido para dirigir la iglesia debe tener un testimonio de su comunidad, por decirlo así. Un testimonio de qué, hermano? De justicia, de moral, de amor, de amabilidad, de generosidad, de bondad. Ese testimonio debe tener, este hombre debe tener todas esas cosas. La gente cuando diga de él, no, es una buena persona.
Por último, que aunque lo digan de forma folclórica, es buen chato. Pero que se diga de él que es una buena persona, que es un hombre honesto, que es irreprensible. Cualquier persona del mundo puede decir eso de él. Acá no está hablando que la persona de afuera diga, no es una persona que sabe mucho, o es muy intelectual, o es muy inteligente, o es muy culto, o tiene una posición social de tal tipo. No, no dice esas cosas. Está diciendo atributos morales de su ética de vida. Hermanos, si nosotros no consideramos esto, van a haber problemas. Puede que alguien en la iglesia, dentro de la iglesia, no esté de acuerdo con la doctrina del pastor, con la teología, porque a la iglesia llegan muchas personas, muchos hermanos de otras iglesias. No está hablando de eso, ¿ya? También tendrá que enfrentar antagonismos de afuera, porque también fuera de la iglesia hay gente que sea envidiosa y siempre va a querer atacar al cristiano y va a querer buscar la parte más chiquitita, ahí donde se cayó, donde en una conversación dijo algo que no era y él le buscó y le dio la vuelta y la agrandó. También puede pasar eso. Pero acá estamos diciendo que en términos generales, y su conducta siempre debe ser moral. Eso está diciendo. Los que están fuera de la iglesia deben reconocerlo como un hombre de testimonio impecable. Si no, ¿cómo podrá un hombre lograr un efecto espiritual en la comunidad en que está, en el medio ambiente en que se mueve, si no lo respetan? ¿Cómo podrás impactar tú, tu lugar de trabajo, si nadie te respeta? ¿Cómo vas a hablar de Cristo? ¿Cómo vas a impactar si las personas tienen de ti un concepto totalmente distinto a lo que debería ser el de un cristiano? ¿Y por qué lo digo? Porque cualquier cristiano Dios lo va a llamar en algún momento y debe estar preparado, debe tener un testimonio. Una persona que no tiene un buen testimonio de los de afuera, lo único que hace es desprestigiar la iglesia. Da un descrédito, da una afrenta a la causa de Cristo. No honra el nombre de Cristo, lo deshonra. Incluso es más, el propio apóstol Pablo, cuando habla a los judíos, ahí en Romanos, vamos a la carta a Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Pablo le hablaba a los que se creían mucho. Entonces, en Romanos 2, 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, que nunca el nombre de Cristo sea blasfemado entre los gentiles por tu causa, por mi causa. Que ningún hijo de Dios provoque eso entre las personas. Como les dije, habrá gente que a lo mejor te va a querer atacar por la sola condición de ser cristiano. Pero que por favor no sea que nosotros provoquemos el descrédito, no sea que nuestra vida, nuestra conducta, que la vida de todo creyente sea un testimonio positivo para el mundo, porque el mundo lo está mirando. Pablo ya exhortó a los filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mira lo que les dice Pablo a los filipenses. Versículo 15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay una generación maligna y perversa, y ahí nosotros tenemos que brillar. Si nosotros no brillamos en esa generación maligna y perversa, es porque estamos mimetizados con ese medio ambiente. Estamos camuflados ahí. Pero Pablo dice que deben brillar. Brillar. Dice, para que brilléis, para que seáis irreprensibles, sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí debes tú brillar, debes ser un luminar.
El apóstol Pedro le escribió también en la carta, en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, testimonio para los de afuera, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay gente que va a hablar de ustedes mal, pero al final va a tener que reconocer que ustedes sí son hijos de Dios y van a tener que glorificar a Dios. Hermanos, cuando una persona, cuando un hijo de Dios tiene un buen testimonio de los de afuera, cuando no es un neófito, cuando es un hombre preparado, cuando es un hombre que ha reunido todas esas condiciones que se veían el domingo anterior, difícilmente va a caer el lazo del diablo. Difícilmente va a caer el lazo del diablo. ¿Por qué habla del lazo del diablo? Porque es el diablo el que nos tienta. Mira, ahí en Santiago, vamos a Santiago capítulo 1. Dice, Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te va a tentar. Satanás anda poniendo lazos. Para Satanás no hay nada mejor que poner trampas. Dice acá 1 Timoteo 3:7, no sea que caiga en descrédito y el lazo del diablo. Ya vimos lo que es el descrédito, cuando en lugar de brillar como luminar, eres desacreditado, eres parte de la oscuridad. Acá dice, y lo otro que te puede ocurrir es que vas a ser enredado en este lazo del diablo. Hermano, esta es una tarea difícil. Por eso no podemos nosotros poner en un lugar de liderazgo a una persona que tiene dudosa reputación en el mundo. Si nosotros sabemos, si nosotros antes de poner a un hombre, debe la iglesia confirmarlo. Antes de aceptar a una persona en el pastorado o como anciano, debe la iglesia confirmarlo. Y si alguien tiene pruebas contra él que lo inhabilitan para ese cargo, debe presentarlas. Debe presentarlas. Pero no se trata de un chisme, no se trata de una copucha, no se trata de eso, se trata de cosas serias. ¿Ya? Hermanos, si nosotros no hacemos esto, vamos a traer reproche del mundo hacia la iglesia, un reproche del mundo hacia la iglesia. Esto es lo que se llama la trampa del diablo. O el diablo es como un cazador de almas que anda buscando a quien devorar. Dice, Pedro dice que anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Te pone trampas, te pone lazos. Y esta trampa, el que cae en esta trampa del diablo, hermano, tendrá un prejuicio para su alma en primer lugar. Un daño para la iglesia, para su familia, para la comunidad religiosa. Nunca olvidemos que la meta del enemigo siempre ha sido destruir a los líderes de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado en la elección de sus líderes. El líder va a enfrentar muchas tentaciones por el carácter mismo de líder. Si ya un cristiano, sin ser anciano, muchas veces se le pone cuesta arriba y muchas veces tentado por Satanás. El que está en el liderazgo, el que está como anciano, el que está como pastor, será 10 veces más, porque Satanás querrá atacarlo a él. Va a ser él el frente, el blanco de Satanás. ¿Qué tentaciones podrían venir a un neófito? Un desaliento, por ejemplo.
Hay mucho entusiasmo al principio, lo nombran anciano, ahí ya, todo, lo inflan, como dice, le dan humo, ¿cierto? Pero al poco rato puede desalentarse. Se va a desalentar porque va a ver que hay normas muy elevadas, morales, de conducta, que él no está acostumbrado. Él está acostumbrado a hablar de otra manera, él está acostumbrado a conducirse de otra manera, él está acostumbrado a vivir de una manera. Entonces, como que siente que está mal, que está desenchufado y se va a desalentar por eso. De pronto se dará cuenta que las mismas personas van a percibir eso en él, no le van a creer, no van a responder, va a perder autoridad moral y este desaliento va a llegar a que pueda incluso ser tentado a ser indiferente. ¿En qué sentido? Me explico. Por ejemplo, se aísla de los hermanos, porque dice, mejor no me voy a reunir con los hermanos, porque no sea cosa que me digan esto otro, no me junto más con ellos, porque cada vez que me junto me dicen algo de mí, de mi conducta, de que por qué hablo esto, por qué hablo en este tono. Entonces al final empieza como a aislarse. Entonces se distancian de la congregación, de la grey, de las personas, para no ser heridos, para no sufrir desaires. Eso está pasando con un neófito, con un hombre que no tiene un buen testimonio. Entonces empieza todo a ser un desastre dentro de la congregación. Porque hermanos, como el pastor será el rebaño, lo dice Oseas, como el pastor será el rebaño. Los discípulos no van a ser más que su maestro. También un neófito puede ser tentado a seguir el camino fácil y hacer lo que realmente quiere hacer y no lo que debe hacer, que puede ser, hay muchos problemas en el liderazgo, uno puede ser ese y debe detectarlo, un hombre sabio lo va a detectar. ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer en la iglesia o estoy haciendo lo que debo hacer en la iglesia? Entonces estas personas parece que siempre están ocupados, tú no siempre están ocupados, no, si está acá, está allá, pero realmente está haciendo lo que él quiere, no lo que debe hacer, entonces no está cosechando, está desparramando, como decía Jesús. No está trabajando en la viña del Señor, está desparramando en la viña del Señor. No se disciplina a sí mismo, no tiene disciplina hacia mí. Incluso para llevarse bien con las personas puede ser tentado a dar concesiones, y así agrada a los hombres. O a predicar lo que él cree que la gente quiere oír, no lo que necesita oír. Por eso, hermanos, no un neófito. No un neófito. Qué importante es no un neófito. Hermanos, los líderes afrontan todas las tentaciones que cualquier hijo de Dios puede. Y más aún, porque Satanás va a querer botarlo, va a querer derribarlo. Por eso, elevar a alguien prematuramente al liderazgo lo expondrá innecesariamente a tentaciones adicionales, esas que enfrentan los líderes día a día. Y un hombre, un neófito, que es puesto en este lugar, probablemente va a caer. Probablemente va a caer. Entonces, ese es el cuidado. Pero yo también hoy día quiero que cada uno de nosotros, como les dije el domingo anterior, no necesariamente alguien diga, es que yo no anhelo obispado. Pero esto también es para ti porque tú eres un hijo de Dios. Hay normas, hay principios morales, éticos, que de los que hablan las cartas pastorales, que son para todos los hijos de Dios. No puede alguien decir, que como yo no anhelo obispado, hago lo que se me antoja, vivo como quiero. No, porque tú eres un cristiano, un pequeño Cristo. Un hombre en el cual los otros pueden ver la gloria de Dios. Ellos no pueden ver a Cristo, te van a ver a ti. Ellos no leen la Biblia, ellos te van a oír a ti. Y en eso tenemos que tener cuidado. La iglesia de Éfeso necesitaba hombres íntegros, irreprensibles, sin reproche. Y nosotros también tenemos que pedirle a Dios que en nuestra iglesia levante hombres y mujeres de estas características.
irreprensibles, de buen testimonio dentro de la iglesia, de buen testimonio fuera de la iglesia. Y para que así después de un tiempo podamos ponerlos en cargos de liderazgo dentro de la congregación. Es más, hermanos, un hombre, una persona, un cristiano, puede reunir todas las características de marido de una mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que todo eso puede reunirse. Pero si carece de la madurez y el prestigio que necesita para ser obispo, que se lo da el testimonio de la iglesia y fuera de la iglesia, no puede ser un pastor. Entonces, todos esos requisitos que vimos antes son necesarios. Pero si no está esto último, y evidentemente, como dijimos el primer domingo que hablamos de esto, el llamado de Dios, la confirmación de la iglesia, pero también tiene que haber una madurez y un prestigio. No un neófito, no un recién plantado, como dijimos en la introducción, no uno que hayamos plantado recién. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta metáfora del recién plantado? Ustedes recuerdan, Isaías hablaba de una viña, ¿cierto? Job hablaba también de que era plantado. Después Pablo habla de olivos injertados. Siempre se está usando esta metáfora. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Hace frío, me cuesta. Hace mucho frío acá. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los versículos 5 al 9. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Se fijan que usa la misma metáfora. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, de esta metáfora del recién plantado, por decirlo así, va directamente en armonía con toda la enseñanza de Pablo. Incluso Jesús mismo. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 15 cuando habla de la viña, del labrador, de los pámpanos, del fruto, que no podemos llevar frutos si no estamos, si todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado? Siempre está la Biblia usando esta enseñanza del labrador, del plantar. Entonces nosotros hemos sido plantados. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que no sea un recién plantado, sino que uno que tenga ya un tiempo. Entonces la elección no debe ser un neófito. No debe ser uno que tenga, que se pueda envolver en humo, que se transforme en puro humo, porque el humo lo llevará a la arrogancia y la arrogancia lo llevará a ser presa de Satanás. Hermanos, hay muchos pasajes muy duros para esto. Vamos a tomar algunos. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. Por eso es tan importante, hermanos, que no seamos nosotros mismos quienes llevemos a los hermanos a una posición tal que sea irreversible para ellos. Dice así 2 de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 9. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nosotros no seamos los que avivemos el fuego para que personas caigan en el lazo del diablo, para que personas caigan en la condenación del diablo. Es más, si nosotros nos ponemos a estudiar las Escrituras en el libro de Hechos, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 14. Vamos a Hechos capítulo 14. Nosotros vemos que en el versículo 23 dice que Pablo dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué está pasando acá? Cuando Pablo visita las iglesias de esta parte de Asia Menor, que se llamaban Derbe y Listra, incluso del cual era lugar, del cual era Timoteo, dice que no constituyó ancianos en la primera vez que pasó. Es como si nosotros vamos al sur, es decir, vamos a ir a Yapel a predicar. Y nos vamos por Ovalle, por el interior, y nos estamos un tiempo en Ovalle, pero no constituimos ancianos sino hasta cuando sea nuestro camino de regreso de Yapel. ¿Ah? Y ahí recién llegamos a Ovalle y constituimos ancianos. Es decir, había pasado un tiempo. El propio Timoteo, que conoció a Pablo en el primer viaje misionero, dice que en su segundo viaje misionero le impusieron las manos y lo llevaron con ellos a predicar el Evangelio. El propio apóstol Pablo se convirtió aproximadamente en el año 37 después de Cristo y dice que subió 3 años a Arabia para estar en comunión y donde fue instruido directamente por el Señor. Después vuelve ante los apóstoles y prácticamente 10 años después es encomendado a su primer viaje misionero. Dice que el Espíritu Santo aportó a Pablo y Bernabé, impusieron las manos sobre ellos y fueron al primer viaje misionero, pero habían pasado prácticamente 10 años, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner a un neófito? No sea que se presente y que caiga el lazo del diablo. Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26, le dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay mucha gente que está cautivo. Hermanos, esto es algo peligroso, es algo difícil. Nosotros debemos tener cuidado en esto y poner a un hombre de carácter formado, con un hombre con el cual no es posible levantar injuria, calumnia de ningún tipo. Irreprensible, que no pueda nadie atacarlo. Primera Tesalonicenses, vamos a ver algunos pasajes ya para ir terminando. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice así, versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira lo que Pablo pide de eso. A los colosenses les escribe y les dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:5. Hermanos, el ministerio es algo importante. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pedro le dicen que hay un hombre que tuvo una visión y tenía que ir a ver a Cornelio? ¿Se recuerdan a Cornelio? Ya, dice que era un hombre que tenía buen testimonio de toda la nación de los judíos. Eso era Cornelio, un hombre que tenía buen testimonio. Cuando el Señor Jesús dice que tiene que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, quiero leer este pasaje que está en Mateo capítulo 9. ¿Por qué? Porque quiero conectarlo con el llamado a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, mis hermanos,
En Mateo capítulo 9, en el versículo 37, el Señor dice así. Voy a leer el 36 para tener más contexto. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esa es nuestra oración, que el Señor envíe obreros. Pero cuando decimos que envíe obreros, ¿se recuerdan cuando Dios llama a Isaías? ¿A quién enviaré? Dice Isaías, dice el Señor a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, a él tiene buen testimonio. ¿Qué dice Isaías? Envíame a mí. No digamos al del lado, que está más preparado el que yo. No, envíame a mí. Cada hijo de Dios debe estar dispuesto al llamado de Dios, que en algún momento Dios toque su corazón y lo llame al ministerio. Y cuando eso ocurra, él no puede decir al que está sentado al lado, él está más preparado. No, envíame a mí. Eso dijo Isaías, envíame a mí. En Juan capítulo 4 vemos la conversión de la mujer samaritana. Ahí relata el Evangelio de Juan. Y el apóstol Juan nos dice que la mujer samaritana, una vez que fue convertida, que se convirtió al Señor, que el Señor le presenta el Evangelio de salvación, le dice, yo soy el que está acá contigo, el Cristo, el Mesías. Ella recibe a su Salvador, se convierte. ¿Y qué hace? Va a los otros samaritanos y le cuenta, he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo. Él me salvó, Él me libró, ahora no tengo que ir a buscar un agua del mediodía, porque ahora tengo un agua que salta para vida eterna. Y no tendré sed jamás, le dice la mujer. Los samaritanos escuchan la palabra de Dios y dice que creyeron a la palabra de Dios que les predicó esta mujer. Y después dicen que no creyeron solo por ella, sino que porque tuvieron un encuentro personal con Cristo. Cada uno de nosotros puede ser como la mujer samaritana. Cada uno de ustedes, mis hermanos, puede ser como el profeta. Cuando Isaías dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que quiero llevarlos hoy día. Cristo vino, Cristo murió por nosotros, Cristo vino a reconciliar al hombre con el mundo. ¿Y quién irá a predicar ese mensaje? ¿Quién mostrará ese evangelio al mundo? Cada uno de nosotros. Es prioridad, es el deber de los pastores, de los ancianos, de los maestros. Sí, ay de mí si no predico, decía Pablo, pero de cada hijo de Dios también. Con su vida dentro de la iglesia, con su vida fuera de la iglesia y con sus palabras, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hizo el profeta Isaías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, también porque a través de esta palabra tú nos exhortas, Señor, a predicar tu palabra, a ser hijos tuyos, a tener cuidado en la elección también, Señor, de las personas. Pero nosotros también, cada uno, Señor, de mis hermanos, madurando, creciendo, estudiando, para que algún día, cuando el Señor lo llame, si es su voluntad, diga, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.